Gloria al Señor. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Le damos la bienvenida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a iniciar la Escuela Bíblica de Adultos esta mañana, orando en primer lugar para que el Señor nos pueda dirigir a través de su Santo Espíritu, nos ayude a entender esta porción de esta palabra, pero sobre todo la pueda hacer carne en nosotros, ¿no? Y en primer lugar a mí, ¿no? Y en primer lugar me hable a mí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por un nuevo día que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por este día, algo frío, Señor, pero estamos aquí, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por, Señor, habernos traído, Señor, gracias porque sabemos, Señor, que tú estás siempre guardándonos, cuidándonos, Señor. Perdona todo pecado, toda esta agresión, Señor, que hayamos cometido, Señor. Límpianos de todo, Señor, de todo obstáculo, Señor, que podamos tener, Señor, en nuestros corazones y que no nos permita, Señor, poder recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en esta mañana, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, que nos revele tu palabra, que esa porción de esta palabra, Señor, se haga carne en nosotros y la podamos poner por obra, Señor. Te pido también, Señor, que me uses, Señor, tengas el control de todo lo que voy a decir, Señor, que nada en contra de tu palabra diga yo, Señor, solamente lo que tú pongas en mis labios, Señor. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Entonces, hermanos, abrimos nuestras Biblias en Primera de Juan. Hoy día vamos a ver, o continuar, ¿no? Capítulo 4 de Primera de Juan, y solamente vamos a ver dos versículos, el 7 y el 8. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Tome asiento, hermano. Entonces, vamos a iniciar, hermanos, primero dando un breve contexto, ¿no?, de lo que hemos venido viendo, para poder entender, ¿no?, lo que en esta mañana vamos a compartirnos. Son dos versículos, pero estoy seguro, hermanos, que va a hablar mucho a nuestras vidas, ¿no? Y esta carta que el apóstol Juan, ¿no?, está escribiendo a las iglesias que estaban en Éfeso, ¿no?, que esta iglesia pues era una iglesia que estaba siendo terriblemente, ¿no?, se podría decir bombardeada por falsos maestros, ¿no?, a tal punto que estaban provocando que muchos cristianos estén dudando de su fe, ¿no? Inclusive muchos ya habían abandonado la iglesia y habían abandonado sus creencias, ¿no? Así que Juan escribe esta carta, ¿no?, y les va a mostrar las pautas que son, y nos va a mostrar también a nosotros, las pautas que son evidencias claras y visibles de un cristiano, de un verdadero cristiano. Entonces es así como Juan, o es como si Juan les estuviera diciendo, ¿no?, y a nosotros también: hermanos, si ustedes quieren estar seguros de su salvación, pues examinen sus vidas, ¿no? Examinemos nuestras vidas. Y miremos en nosotros si tenemos estas pautas, características visibles de lo que es un cristiano y cómo debe llevar su vida, ¿no? Y también tener la certeza de que nosotros, y ustedes, y la iglesia en ese momento, ¿no?, en Éfeso, tenían vida eterna y no tenían por qué dudar. Juan nos dice que las marcas que distinguen a un verdadero creyente, a un verdadero cristiano, y que deben ser una prioridad en nuestras vidas, ¿no?, es, por un lado, tener el conocimiento de la palabra, ¿no? Esa es la primera evidencia que debemos tener como cristianos, ¿no? Tener conocimiento
de la palabra, tener conocimiento de quién aquel que nos ha salvado, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente creer en las verdades, ¿no? En sus verdades, y debemos amarnos entre los hermanos, ¿no? Y nos podemos preguntar por qué Juan, ¿no? ¿Por qué Juan, o por qué para Juan es tan importante que por un lado tengamos conocimiento de la palabra y por otro lado tengamos que amar a nuestros hermanos, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Si nosotros leemos todo el capítulo 4, el argumento que nos presenta Juan en este pasaje es que no podemos amar a nuestros hermanos si no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y ese conocimiento siempre nos va a llevar a amar a nuestros hermanos, ¿no? Estas dos verdades siempre van a ir juntas: el conocimiento de la palabra y el amor a nuestros hermanos. De hecho, todo este capítulo 4 de Primera de Juan, si nosotros lo vemos, van a aparecer 29 veces la palabra o las palabras, ya sea amar, amados o amor. Quiere decir que hay una relación, ¿no? Una relación muy estrecha en lo que Juan nos quiere hacer un hincapié, ¿no? Entre la buena doctrina, la buena enseñanza, con el amor, ¿no? Entonces, en los tiempos de Juan, no había un grupo de personas, un grupo de falsos maestros que se habían infiltrado en las iglesias y que estaban enseñando que si uno creía en estas doctrinas raras que ellos enseñaban, ¿no? Uno podía llegar a ser especie de y eso creo que lo dijo también el hermano Steven, como un super cristiano, ¿no? Si nosotros o ellos en ese momento creían las enseñanzas que estaban llevando estos falsos maestros, estos cristianos se iban a convertir en unos cristianos, unos super cristianos, ¿no? Que era justamente creyendo este conocimiento místico que ellos presentaban y que solamente ellos tenían, los harían unos super cristianos, ¿no? Y obviamente estas enseñanzas estaban causando división dentro de la iglesia, ¿no? División, estaban provocando enfrentamientos, ¿no? Peleas, y estaban causando todo tipo de estragos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, como resultado de esto, no solamente los cristianos estaban abrazando doctrinas erróneas, como que Jesús no había venido en carne, sino que era solo un espíritu, sino que también estaba causando división dentro de la iglesia, ¿no? Así que nosotros leemos en 1 Juan una y otra vez, y lo leemos, nos vamos a dar cuenta que permanecer en la doctrina que nosotros estamos escuchando directamente de los apóstoles, de la doctrina que hemos escuchado de los apóstoles, es lo que nosotros tenemos que creer, ¿no? Y que no es algo místico, sino que necesitamos nosotros agarrarnos, arraigarnos de las enseñanzas apostólicas que hemos recibido nosotros desde el principio, ¿no? Y según Juan, ¿no?, la clave para desenmascarar a estos falsos maestros, según el capítulo 4 de 1 de Juan, es que ustedes van a reconocer quiénes son falsos maestros según lo que enseñan, ¿no? Y según sus enseñanzas, lo que provoca en una persona, ¿no? Lo que va a producir esta enseñanza en una persona. Si la verdad que ellos prerrogan, ¿no?, o enseñan, no produce más amor en ellos, más amor por los hermanos, si ocurre todo lo contrario, ¿no?, produce odio, división, produce orgullo, sepan ustedes, le dice Juan, que esa es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina, ¿no? Hermano, la sana doctrina y el verdadero conocimiento de Dios y de su palabra siempre nos va a llevar a amar profundamente a nuestros hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. El profundo conocimiento de la palabra nos va a llevar siempre a amar a nuestros hermanos. Y la verdad, hermano, es que todo esto se aplica a nuestra vida, ¿no? Si hay una iglesia o un grupo de hermanos que dicen ellos tener la sana doctrina, y eso se escucha mucho, ¿no? Nosotros tenemos la sana doctrina, ¿no? Ellos no, nosotros sí, ellos no tienen la sana doctrina, eso se escucha mucho, ¿no? Si este grupo de hermanos, una iglesia,
dice tener la sana doctrina, pero en su interior, ¿no? Hay división, hay pleitos, ¿no? No se caracteriza por tener un profundo amor los unos por los otros. Esta iglesia está en un profundo error, ¿no? Por más que sus enseñanzas nos parezca que están dentro de lo correcto, pueda sonar bonito a nuestros oídos, tengan por seguro que esta iglesia no es una iglesia que enseñe una doctrina saludable, ¿no? Y la semana pasada nuestro hermano Steven nos enseñaba, ¿no?, que tenemos ese gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Y nos enseñaba también la manera como nosotros debemos comportarnos por la misma razón, por ser llamados, por ser hijos de Dios, ¿no? Entonces llegamos aquí a esta porción, ¿no?, del versículo 7 de Primera de Juan capítulo 4, que dice, ¿no?, inicia el texto, o el versículo 7 inicia diciendo: amados, amémonos unos a otros. Esta es en la versión Reina Valera, pero en la nueva traducción, ¿no?, internacional, creo, la NBI, dice: queridos hermanos. Así inicia, ¿no? Queridos hermanos, amémonos unos a otros. Entonces, el mandamiento del amor es uno de los aspectos, o podríamos decir, una de las características que van a caracterizar a un hijo de Dios. El amor es una de las características más importantes en un hijo de Dios, el amar los unos a los otros. Recordemos que este mismo autor, ¿no?, de Primera de Juan, escribió un evangelio, ¿no?, y veo el mismo nombre, en el cual nuestro mismo Señor Jesús dice, ¿no?, un texto que es conocido en Juan capítulo 13, versículo 35, que dice, ¿no?, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, le decía el Señor, ¿no? En esto conocerán. ¿En qué? En que se amarán los unos a los otros, ¿no? Por eso es que digo que la principal característica, ¿no?, la principal característica fundamental de reconocer que somos hijos de Dios es que nos vamos a amar unos a otros, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y entender a qué se refiere la Escritura cuando habla de amor, ¿no? Porque nosotros tenemos un concepto de amor que nos ha enseñado el mundo, ¿no? El amor de las películas románticas, de las novelas, ¿no?, que hemos visto, espero, ¿no?, en esos tiempos, y ahora ya no, pero tenemos ese concepto de amor, ¿no? Pero recordemos que la Biblia ha sido escrita, ¿no?, en griego, y en griego para la palabra amor, ¿no?, tiene varias palabras, ¿no? Por ejemplo, ese amor que nace entre padre e hijo, ¿no?, ese amor que uno tiene por su papá, que el padre tiene por el hijo, que la mamá tiene por el hijo y el hijo tiene por la mamá. Según el griego es un amor estorge, dice, ¿no?, que es el amor entre padres, de padre a hijo, de hijo a padre, o amor entre hermanos, ¿no? Pero tiene un amor que nace producto de la amistad, ¿no?, producto de la convivencia, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos un trabajo, a veces nos cuesta cambiarnos de trabajo, no tanto por el trabajo en sí, ¿no?, sino por dejar los compañeros que hemos tenido de años, ¿no? Cuesta mucho eso, ¿verdad? Dejarlo porque hemos tenido una convivencia, ¿no? Día a día, día tras día, nos hemos contado nuestras cosas, y abandonar el trabajo duele más por los compañeros que por el trabajo en sí, ¿no? Eso duele, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Y yo me acuerdo mucho de época de colegio, ¿no? El último día de colegio de secundaria, que era la fiesta de promoción. Recuerdo pues que hicieron fiesta de promoción, ¿no? Y todos pues fuimos con nuestros padres, ¿no?, su mamá y su pareja de baile. Y mientras la fiesta estaba en todo su apogeo, todo era pues risa, felicidad.
Pero ya cuando era el momento de la despedida, ¿no? Ya pues, ¿no? Ya era otro ambiente, ¿no? Como mi papá siempre decía, ¿no? Mi papá es norteño, él tenía una manera de hablar, y él cuando veía una persona que lloraba muy profundamente decía, esa persona está llorando a moco tendido, decía, ¿no? A moco tendido estaba llorando. Y así, ¿no? Todos, un grupo de compañeras por un lado llorando, otro grupo de compañeros también. ¿Por qué? Porque había nacido un cariño, un amor de años, ¿no? Yo había llegado a mi salón, pues, ya en secundaria, ¿no? Más o menos en segundo año de secundaria, porque yo venía de vivir por el Callao, no por el aeropuerto. Y cuando vine aquí a vivir a Villa Salvador, ya estaba cursando el segundo año de secundaria. Pero la mayoría de mis compañeros que estaban en mi salón habían venido desde primaria, o sea, tenían muchos años de conocidos. Entonces, el último día de colegio, pues fue todo una tristeza porque ya no nos íbamos a ver, ¿no? Porque eso de que sí, no vamos a estar comunicando, no es así, ¿no? Porque ya cada uno hace su vida, una universidad, otro trabajo. Y entonces, pero se produce un amor, ¿no? Un amor, un cariño, ¿no? Que es un amor, según, que viene de la palabra filia, ¿no? De la palabra filia, un amor producto de una amistad, ¿no? De una interrelación. Y puede producirse en el trabajo, puede producirse en un centro de estudio, puede producirse entre vecinos, ¿no? Entre las personas que nosotros nos relacionamos y desarrollamos una afinidad, ¿no? Pero también está ese amor de pareja, ¿no? Ese amor cuando estamos enamorados, ¿no? Cuando estamos esposos, un amor que se llama el amor eros, ¿no? Que surge de la atracción, ¿no? que tenemos nosotros por el sexo opuesto, bueno, el hombre por la mujer y la mujer por el hombre. Ese es un amor eros, ¿no? Pero lo que está hablando aquí, ¿no? Esta porción de la palabra cuando habla de amor, y que Juan nos está diciendo aquí, ¿no? A través de la Escritura, en el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros. Juan está dirigiéndose a hermanos, ¿no? A hermanos. Como dije que la NBI dice, queridos hermanos. Juan está diciéndose a la iglesia, a los hermanos, amémonos los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el amor que caracteriza a los hijos de Dios? Ese es aquel amor por el cual nuestro Señor Jesús, mencioné antes, que dice que con esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos a los otros. Ese amor es el amor ágape, ¿no? Es el amor ágape. No es el amor filial, no es el amor de padre a hijo, de madre a hijo. No está hablando del cariño que nosotros tenemos hacia nuestros amigos de trabajo o de estudio. No está hablando del amor de pareja, ¿no? Está hablando de ese amor ágape, que es el amor que viene de la voluntad, ¿no? Es decir, la persona decide amar a alguien, ¿no? En este caso, a los hermanos, ¿no? La persona decide amar. Porque nada tiene de extraño, pues, hermanos, que un padre ame a su hijo, o que un hijo ame o una madre ame a su hijo. Porque los incrédulos, los que no creen en Dios, ¿no? Los que cometen delitos, por ejemplo, los narcotraficantes, los delincuentes, ellos también aman a sus hijos, ¿no? Se aman entre hermanos, se aman entre amigos. Ese no es el amor del que está hablando aquí, ¿no? Entonces, si nosotros como creyentes, ¿no? Amamos también solamente a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros amigos, ¿qué nos diferenciaría, ¿no? De estas personas, de los paganos? ¿Qué nos diferenciaría si nosotros amáramos de la misma manera? Por eso es que Juan nos dice, ¿no? Amémonos los unos a los otros. Entonces se trata de amar a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro alrededor. Pero ¿cómo uno logra ello? Dice el versículo 7, ¿no? Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Entonces está diciendo la carta que nosotros podemos amar a los hermanos porque ese amor que ahora nosotros tenemos viene de Dios, ¿no? No es un amor humano, ¿no? Nuestro amor humano es un amor egoísta, ¿no? Tú me amas, yo te amo. Tú me dejas de amar, yo te dejo de amar, ¿no? Pero el amor ágape es el que uno decide
¿no? Por voluntad, amar a alguien, ¿no? No es que usted tenga que hacer un esfuerzo muy grande para poder amar a sus hermanos, no, ese es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Porque la palabra dice, ¿no? ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero, ¿no? Y Él ha derramado su amor en nosotros, Él ha puesto su amor en nosotros para que nosotros lo pudiésemos amar. Porque, hermano, nosotros antes de conocer a Dios, ¿lo amábamos? No, dice la palabra de Dios que nosotros éramos sus enemigos, ¿no? Éramos enemigos de Dios. Pero Él, ¿no? Cuando nos ha llamado, nos ha escogido, Él ha puesto su amor en nosotros, ¿no? Para nosotros poderlo amar, ¿no? Entonces, esta carta nos está diciendo que nosotros podemos amar a nuestros hermanos porque ese amor viene de Dios. No es que usted tenga que hacer un esfuerzo muy grande para poder amar a su hermano. Porque, hermano, nosotros que somos cristianos, ¿no? Nos congregamos en la misma iglesia, pero cada quien tiene su forma de ser, ¿no? Algunos hablan poco, como yo, algunos hablan mucho, algunos tienen palabras, cuando hablan, palabras dulces, otras palabras más fuertes, ¿no? Un poco más toscos se podría decir, ¿no? Tenemos diferencias entre uno, otros son pacientes, otros son impacientes, ¿no? Entonces, cada uno tiene su forma de ser, tenemos muchas diferencias, pero sin importar estas cosas, hermanos, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Así lo dice la palabra. ¿Y cómo se logra eso? No con el amor propio o con el amor de nosotros, no con el amor humano, sino con el amor que viene de Dios. Dice que la Escritura dice, y Dios nos amó así como éramos nosotros, ¿no? Callados, habladores, pacientes, apresurados. Así como somos cada uno de nosotros, Dios nos ha amado, ¿no? Porque ese amor viene de Dios y ese amor que viene de Dios es el que debe fluir en nosotros hacia nuestros hermanos. Ese amor que ha puesto Dios en nosotros es el que debe fluir a nuestros hermanos. Y continúa el texto diciendo, ¿no? El versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces nosotros llegamos a amar porque somos nacidos de Él, ¿no? Somos nacidos de Dios. Y como va a decir el siguiente versículo, Dios es amor, ¿no? Si somos nacidos del amor, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Obviamente, amar, ¿no? Porque dice, Dios es amor. Hay un dicho que dice, ¿no? De tal palo, tal astilla, ¿no? En lo natural vemos, ¿no? Padres que se parecen mucho a sus hijos, ¿no? Perdón, hijos que se parecen mucho a sus padres, en la forma de ser, ¿no? A veces. Yo tengo, por ejemplo, yo soy muy parecido a mi papá, ¿no? Hasta en mi forma de peinar, en mi forma de hablar, ¿no? Casi todo, ¿no? Solo que mi papá era un poquito más grueso, ¿no? Entonces, una vez mis tías llegan a visitar a mi mamá, y como yo estaba por acá, me llaman, pues, ¿no? Me dicen, tus tías han venido, ven a visitar a los tiempos que no la veo. Entonces yo llego y estaban mis primos sentados ahí, ¿no? Y tenía una tía que ya es mayor, sentada de espalda hacia la puerta, ¿no? Entonces yo sin hacer ningún escándalo, yo me paro en la puerta, ¿no? Y mi tía me mira y comenzó a persignarse, ¿no? Y Felipe se ha levantado, porque yo también me llamo Felipe, ¿no? Felipe ya se ha parecido, decían, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me parezco mucho a mi papá, pues, ¿no? Entonces, así es también en lo espiritual, ¿no? Si nosotros hemos nacido de Dios, ¿a quién tenemos que parecernos? Lógicamente, y si Dios es amor, ¿qué tiene que haber en nosotros? Amor, pues, ¿no? Igual en lo natural, así como un hijo tiene los ademanes del papá, ¿no? Tiene muchas veces las características del papá, a veces hasta los tics nerviosos del papá, se peina como el papá, se comporta como el papá, habla como el papá. Así también en lo espiritual, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios y hemos nacido de Él, tenemos que parecernos a Él, ¿no? ¿Verdad? Es una de las características, por eso dice Juan, ¿no? Una de las características que verdaderamente tú eres nacido de Dios es que vas a amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor, dice su palabra, ¿no? Entonces, si somos nacidos de Dios, amamos porque Dios es amor. Entonces, si somos nacidos de Dios, amamos porque Dios es amor. Y no solo somos nacidos de Él, sino que dice que lo conocemos, ¿no? Ahora, ¿qué significa que conocemos a Dios? Es que le hemos entendido y hemos captado cuál es su esencia, cuál es su naturaleza, ¿no? Por eso es que podemos decir que conocemos a Dios.
Y como ya lo hemos dicho anteriormente en otros versículos, el que no conoce a Dios no es de Dios, ¿no? El que no conoce a Dios no es de Dios. Porque ¿qué es conocer a Dios? Es amar, ¿no? Amar, porque Dios es amor. Entonces, si decimos que conocemos a Dios, conocemos qué es el amor. Si nos amamos unos a los otros, en esto mostraremos que de verdad conocemos a Dios. El versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, dice, ¿no? El que no ama, es decir, aquel que tiene algún tipo de rechazo o incomodidad por otro hermano, que no se quiere relacionar con ellos, ¿no? A veces, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, hermanos, y eso no solamente pasa en cualquier iglesia, que cuando uno llega a un lugar, ¿no? Es como en el colegio, ¿no? El primer día de colegio, ¿qué es lo que uno hace? Escoger su sitio, ¿no? Los más chancones siempre se sentaban adelante, ¿no? Y los que no querían que pregunten se iban atrás como yo, ¿no? Yo siempre me sentaba atrás, ¿no? Para que no me vayan a preguntar nada el profesor, ¿no? Porque siempre mira los que están adelante, ¿no? Entonces yo siempre me iba al último, atrás del rincón. Y a veces en la iglesia también ocurre lo mismo, hermanos. Cuando nosotros venimos, escogemos nuestro sitio, ¿no? Desde el primer día que venimos, me siento a la derecha, me siento a la izquierda, me siento en la tercera fila, me siento en la última fila y así hemos escogido y así estamos todo el tiempo, ¿verdad? Pareciera que, no, si yo me siento en la izquierda, pero yo siempre me he sentado a la derecha, no sé, no me puedo. De repente me encuentro con un hermano que no tengo constante relación con él, no me voy a sentir bien, mejor estoy donde siempre me he sentado. Y eso no debe ser así, hermanos. Debemos hacer el ejercicio que nos hicieron hacer, bueno, no fue un ejercicio, sino fue en el seminario, ¿no? En el seminario, por ejemplo, para los desayunos, nos hacían que cada mesa, que se juntara 10 hermanos primero, esa mesa era atendida primero, ¿no? Y así en orden, ¿no? Si en la primera mesa se sentían rápidamente 10 hermanos, mesa 1. Así, la segunda mesa que juntaba 10, mesa 2, así, ¿no? Eran como 12 mesas. El primer día, pues, como siempre, todos haciendo su grupito, ¿no? Y todos hicieron su grupito, pues, ¿no? Y yo como no tenía grupo, yo agarré pues, la mesa 12, veía cuando todo estaba frío allá. Y entonces a eso no, a nadie le gustó eso, pues. A nadie le gustó eso. Entonces para el siguiente nos dijeron, no, aquí no hay grupos. Aquí tiene que ser cada uno el que agarra primero, el que junta 10 primero. Entonces, el segundo día ya fue esto, ya pues nos tocó con hermanos de provincia, ¿no? Pastores de provincia, yo me tocó con hermanos de otras iglesias, porque la mayoría buscaba su grupito, pues los que habían ido, ellos querían agarrar su mesa, ¿no? Pero al siguiente día ya no fue así, ¿no? Cada uno, entonces ahí uno podía tener relación y conocerse con otros hermanos de otras iglesias, ¿no? Porque ¿qué vale pues que hay un seminario y al final tú no vas a conocer a nadie? Solamente vas a seguir hablando con tu grupo que has ido. Por eso al final nuestra hermana Rosario también premió a los que habían preguntado, ¿no? A ver, ¿quién ha conocido 5 hermanos de otras iglesias hoy día, ¿no? Y tenían su premio, ¿no? Entonces ese ejercicio también debemos hacer aquí, hermanos. Cambiar, ¿no? Un día yo me sentaba en la izquierda, bueno, al día siguiente pues yo me voy a sentar a la derecha. Y de repente encuentro un hermano que está pasando alguna necesidad, ¿no? Y le puedo hablar, puedo compartir con él, le puedo preguntar por sus inquietudes, ¿no? Hermano, porque a veces, hermanos, hay hermanos que no vienen y nosotros, como siempre estamos en nuestro lado y en nuestro lado todos han venido, no nos damos cuenta que del otro lado no ha venido un hermano, ¿no? Y ni cuenta nos damos. Y de repente el hermano dice, he faltado casi una semana, casi un mes, y parece que nadie se ha dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta que no he venido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sentamos en una sola fila y cuando nos levantamos, pues todo esto se desarma y ya pues perdimos ver quién no ha venido, ¿no? Entonces debemos hacer ese ejercicio, hermanos, de en que sea de vez en cuando sentarnos en otra posición, en otro sitio, en otra fila y poder acercarnos a un hermano, ¿no? Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Si tienes algún problema o alguna circunstancia, tal vez te puede ayudar en algo, ¿no? O de repente no lo hacemos porque decimos, bueno, de repente le digo,
Si necesita algo y de repente me pica y yo estoy aguja y de repente no voy a poder nada. No, hermano, es que a veces pensamos de no, aunque no debe ser así, no, hermano, no creo que ese sea el pensamiento de uno, pero podemos decirle, no, hermano, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿no? Levántate. Pero hermano, pero la cosa es que tú le digas algo, ¿no? Y en verdad lo puedes levantar porque de repente está caído, decaído y necesita una palabra de aliento, una palabra de amor, ¿verdad, hermano? Porque de nosotros que tenemos el amor de Dios ahora en nosotros, tiene que salir palabras de amor, ¿no? Palabras de aliento, palabras que lo levante el hermano. Está caído, está abatido por algún problema, alguna circunstancia que tiene. Porque a veces hay hermanos que aún tienen un poquito de recelo, ¿no? O a veces de orgullo, de no decir qué les pasa, ¿no? Se quedan callados y solamente ellos mismos, ellos nomás están ahí, ¿no? En su corazón y tal vez necesitan que alguien le pregunte para que ellos se puedan desfogar, ¿no? Para que ellos se puedan desfogar. Entonces, podemos hacer hermano, ese ejercicio, ¿no? De vez en cuando cambiar de lugar, ¿no? Porque a veces entramos allá y vemos, ¿no? Uy, alguien se sentó en mi sitio, ahora, ¿qué hago? Ahora no voy a escuchar bien. Nos sentimos mal, ¿no? Pero no debe ser así, hermano, no debe ser así, ¿no? Debemos cambiar esa mentalidad, ¿no? De ir y siempre preguntar a nuestros hermanos, ¿no? Entonces dice, si usted no conoce a Dios, el que no ama, es decir, aquel que tiene algún tipo de rechazo e incomodidad con otros hermanos, que no quiere relacionarse con ellos, ¿no? Como le decía, bueno, no se quieren sentar en ciertos lugares, entonces el Señor dice, no, usted no conoce a Dios. Si usted tiene un tipo de rechazo por un hermano, no quiere sentarse al lado de su hermano, ¿no? Por algo, la palabra del Señor nos dice que tal vez no conozcamos a Dios. Porque dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Lo que nunca vamos a encontrar de parte de Dios, hermano, es rechazo, indiferencia, frialdad, dureza. Por el contrario, nosotros vamos a encontrar de parte de Dios amor, ¿no? Amor. Y cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, ¿no? Cuando lo conocemos, cuando hemos tenido, ¿no? ese encuentro con el amor del Señor, no podemos ser los mismos. Si verdaderamente hemos tenido un encuentro con Dios, hemos tenido un encuentro en esa esencia de Dios que es el amor, no podemos ser los mismos. A veces, ¿qué ocurre, no? Con una persona que ha estudiado en la universidad o en un instituto, alguna carrera, una profesión, y comienza a ejercer, ¿no? Bueno, al principio tal vez pueda cometer errores por falta de experiencia, ¿no? Pero ya cuando ha pasado varios años y sigue en lo mismo, la gente que dice, ¿no? Este estudió en una universidad, pero parece que la universidad no ha pasado por él, ¿no? Él ha pasado por la universidad, dice, pero la universidad no ha pasado por él. Y a veces también nosotros somos iguales, ¿no? Si dice que nosotros conocemos de Dios, que hemos nacido de Dios y que tenemos amor de Dios y no lo mostramos, ¿no? No lo mostramos, entonces prácticamente estamos diciendo que no conocemos de Dios, que no amamos, el amor de Dios no ha hecho cambios en nosotros, ¿no? Igual es el que dice conocer a Dios pero no ama a su hermano, no puede ser igual, hermanos. No puede ser que el amor de Dios no haya producido cambios en su vida. Si nosotros hemos tenido un verdadero encuentro con Dios y Dios ha derramado su amor en nosotros, no podemos ser siendo lo mismo. Tiene que haber una diferencia entre un pagano y un cristiano, ¿no? Ahora, cuando aquí la porción de la palabra nos dice Dios es amor, no caigamos en esa confusión que muchos tienen, ¿no? Cuando dice Dios es amor, creemos que eso nada más es Dios, ¿no? Es uno de esos atributos de Dios, que Dios es amor, pero el texto completo es Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Porque Dios va a dar su justo castigo a todos aquellos pues, que no han querido caminar como Él quiere, ¿no? No han obedecido a su palabra. Dios le va a caer su justo castigo, ¿no? No vayamos a hacer como una hermana. Una vez estaba conversando con ella de otra iglesia y me dice, ¿no? Yo le estaba hablando acerca del amor de Dios y que ella me dice, no, hermano, yo creo que la palabra sí es cierto que dice Dios es amor. Yo creo que Dios al final, como Dios es amor, Él no va a castigar a nadie, Él va a perdonar a todos. Nadie se va a ir al infierno, hermano. Le digo, hermana, lo que tú me estás diciendo me asusta y me sorprende, le digo, porque si eso te están enseñando en tu iglesia,
pues hermana, salte de esa iglesia, porque te están engañando. Te están engañando. Ahora, si tú no has prestado atención y has confundido y has entreverado todo lo que te han dicho, pues ora, ¿no? Para que el Señor te dé sabiduría, ¿no? Porque es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos quedar en que Dios es amor, y creer, ¿no? Y creer que Dios al final va a perdonar a todos porque Él es amor. No, si más adelante en el texto nos va a decir, no, yo no quiero tocar los siguientes versículos, pero ahí dice, ¿no? ¿Por qué? ¿O cómo demuestra Dios su amor por nosotros? ¿Cómo lo demostró? Enviando a su Hijo, dice, ¿no? Esa es la mayor muestra de amor que tiene Dios por nosotros, que Él envió a su Hijo. Para nosotros, de repente, el amor que teníamos antes de venir a Dios era ese amor egoísta, ¿no? Si tú me amas, yo te amo. A veces éramos así cuando, por ejemplo, nos casábamos, ¿no? Y recibíamos un buen regalo, ¿no? Nosotros llevábamos un buen regalo también la próxima vez que alguien nos invitaba a su matrimonio, ¿no? Pero si nos mandaba un regalo chiquito, bueno, también le devolvía pues un regalo chiquito, ¿no? Y a veces es así, ¿no? Lo que tú me das, el tamaño de amor que tú me das, ese tamaño de amor yo también te doy. Sucede en las parejas, ¿no? El día que nos casamos nos prometemos amor eterno, ¿no? Pero de repente pasó 1 año, 2 años y me dejas de amar, también yo te dejo de amar. ¿Por qué? Porque es un amor egoísta, ¿no? Tú me amas, yo te amo. Y sucede en toda relación, ¿no? Hasta en los amigos, ¿no? En amigos también sucede eso, ¿no? Tú ya me has traicionado, ya para mí dejas de ser mi amigo. Y sucede eso, ¿no? Pero en Dios no es así, ¿no? En Dios no es así. Dios en su esencia, uno de sus atributos es amor, ¿no? El amor que dice, pues, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Donde dice la preeminencia del amor, ¿no? Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios que ahora ha puesto en nosotros, ¿no? El amor que ahora nosotros tenemos que sentir es amor ágape, el amor por nuestros hermanos, no es un amor ya egoísta, no es un amor jactancioso, ¿no? No es un amor envidioso, ¿no? Por el contrario, es un amor que lo damos sin esperar nada, ¿no? Ese es el amor ágape, ¿no? Que Dios lo da sin esperar nada. Nosotros nos merecíamos que Dios nos amara, no nos merecíamos nada, hermanos, nada, porque como dije al principio, nosotros éramos enemigos de Dios, ¿no? Éramos enemigos de Dios, más bien necesitábamos su castigo, pero Él en su misericordia, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, dice, ¿no? Envió a su Hijo para que todo quien Él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Mire el tamaño del amor de Dios, ¿no? Que a pesar que nosotros estábamos enemistados con Él, sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque ese es el amor ágape, envió a su Hijo. Y si nosotros hemos recibido su amor, nosotros también tenemos que mostrar eso como hijos de Dios, ¿no? Como señal, la señal más resaltante en un hijo de Dios, el amor hacia sus hermanos, ¿no? Principalmente a sus hermanos, ¿no? Dice la palabra de Dios en Gálatas, creo, que dice que nosotros tenemos que hacer el bien a todos, pero en especial, dice, ¿no? A los hermanos de la fe, ¿no? Que tenemos que amar a todos, pero en especial a los hermanos de la fe, ¿no? Porque somos una familia, hermanos. Una familia en Cristo somos, ¿verdad? Como ya dije, diferentes caracteres, diferentes personalidades, pero al fin y al cabo en toda familia es igual, ¿no? En mi familia, por ejemplo, ¿no? Tengo hermanos que algunos son, pues, coléricos, otros porque amanece se molesta, ¿no? O reniega con sus hijos, ¿no? Otros son más tranquilos. Yo tengo 4 hermanos, son más tranquilos. Si eso sucede en la familia natural, también sucede en la familia espiritual, pero no significa que eso, no porque mi hermana, por ejemplo, es renegona, yo lo voy a dejar de amar, ¿verdad? Es su carácter. Así también aquí nosotros, ¿no? No porque mi hermano, pues de repente, ¿no? Es callado o es impaciente, no le voy a demostrar amor, ¿no? Al contrario, hermanos, tengo que amarlo, porque a veces somos fáciles para juzgar a otros, ¿no? Somos fáciles para juzgar a otros, pero no nos vemos a nosotros,
¿no? No nos vemos a nosotros como somos. Para nosotros somos una maravilla de personas, ¿no? Pero para los demás, ¿cómo nos verán, verdad? Y a veces nosotros vemos a los otros, ¿no? Vemos a los otros y somos fáciles de juzgar, ¿no? ¿Cómo demostramos también el amor de Dios, hermanos? Una hermanita una vez me decía, ¿no? Hermano, me dice, en mi iglesia no sé qué pasa, me dice. Hay una hermana que ha subido al altar a hacer su devocional y ha cantado todo bonito, pero al final del culto dice que ya comenzaron a hablar las hermanas, ay, cómo ha subido esa hermana al culto con ese vestido, uy, cómo ha subido con ese zapato que es muy brilloso. Total, ¿ha subido a una pasarela de moda o ha subido a alabar a Dios? Porque a veces, hermano, como decía la hermana que vino a Estados Unidos, dice que ella tuvo una enfermedad y se aumentó de peso, o por su embarazo creo aumentó de peso, pero estaba pasando por una situación que no pudo comprarse más ropa. Entonces dice que ella fue con un vestido que cuando no estaba embarazada le quedaba bien, pero ya producto del embarazo, entonces le quedaba bien ajustadito, ¿no? Entonces algunas hermanas dicen que le dijeron, oye, hermana pastora, ¿cómo va a venir así con un vestido tan ceñido? Pero no era porque ella había querido ponerse ese vestido ceñido, sino que producto del embarazo ella había aumentado de peso y no tenía en ese momento otra ropa, ¿no? A veces las hermanas suben, ¿no? Con un vestido, bueno, con unos zapatos, pero nosotros no sabemos el trasfondo, pues, de repente es lo único que tiene. No tiene para más, pues, hermano. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a juzgar? Ya la mandamos al infierno. No, esa hermana por saber a subir así, ya se fue al infierno. No, hermano. No estamos demostrando amor pensando así. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque no podemos juzgar a otro. No podemos juzgar a otro sin saber las verdaderas razones por qué está así, ¿no? Porque no quisiéramos que a nosotros nos juzguen de la misma manera, ¿verdad? Como les digo, somos muy fáciles, se nos hace juzgar a otra persona. Tengamos cuidado de que con la misma vara que nosotros medimos, no vayamos a ser medidos, ¿no? Amén, hermano. Entonces, en conclusión, la principal característica que debe mostrar un hijo de Dios, ¿no? un hijo que ha nacido de Dios, es el amor. El amor que Él ha puesto, porque Él es amor, y el amor que ha puesto en nosotros, ese es el amor que debe reflejar hacia cada uno de nuestros hermanos, ¿no? Y siempre, hermanos, como les dije antes, debemos estar pendientes, ¿no? Pendientes de nuestros hermanos. Y si hay la posibilidad, hermanos, de que nosotros podamos ayudar a alguien, también ya lo hemos visto aquí, ¿no? Aquel que tenga bienes materiales y pueda, hermano, bendecir a alguien, hágalo, hermano. Es también una forma de mostrar amor por los demás, ¿no? Si yo puedo, ¿no? Yo puedo no solamente darle una palabra de aliento, no solamente puedo orar por ella, sino también lo puedo ayudar económicamente, es también una manera de mostrar amor por nuestros hermanos, ¿no? Por nuestros hermanos, ¿no? Por eso la palabra dice, amaos los unos a los otros, ¿no? Porque el que no ama, dice, vamos a leer nuevamente el texto completo, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor, hermanos. Amén. Entonces, hermanitos, que eso pues podamos nosotros poderlo poner en práctica, ¿no? Porque a veces nosotros pues también venimos y escuchamos y queda ahí, ¿no? No, tenemos que poner en práctica, hermanos. Lo más difícil, bueno, lo más fácil es escuchar, lo más difícil es practicarlo, ¿no? Y en primer lugar, siempre digo yo, ¿no? Tengo que practicar porque la palabra siempre habla en primero al que lo trae, ¿no? Yo también tengo que mostrar ese amor por mis hermanos, ¿no? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por haber hablado en primer lugar a mi vida, Señor, y hacerme ver, Señor, mi condición delante tuyo, Señor. Porque si en verdad digo, Señor, que soy hijo tuyo, la principal característica que debo mostrar como hijo tuyo, Señor, es el amor hacia mis hermanos.
porque tú has derramado tu amor en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarnos cada día más, Señor, los unos a los otros. Porque el amor, Señor, como dice 1 Corintios, Señor, tu amor, Señor, no es jactancioso, no es envidioso, no busca lo suyo. Ayúdanos a ser así, Señor. Ayúdanos a mostrar, Señor, de que verdaderamente, Señor, hemos nacido de ti, Señor. Que hemos nacido de ti, que te hemos conocido, Señor, que tú has puesto tu amor en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta palabra, Señor. Y perdónanos, Señor, si hasta ahora no lo hemos estado haciendo, Señor. Pero aquí en adelante, Señor, que podamos mostrar ello. Que ese amor que has puesto tú en nosotros fluya, Señor. Fluya hacia nuestros hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.